Bueno, en esta mañana me pidieron que fuera algo corto, entonces vamos a tratar de llegar a los puntos claros. Y como dice en el título, ¿quién dices que soy? Bueno, vamos a releer nuevamente el pasaje de Mateo 16, 15 al 17. Bueno, aquí tengo la versión, Dios ha hablado hoy, pero puedo utilizar cualquier versión, sí, no importa. Bueno, de antemano también agradecerle a la congregación por el recibimiento que nos ha hecho como jucumeros, como jóvenes apasionados por Dios, a los pastores y a los que trabajan junto con el pastor, un equipo muy precioso, lleno del amor de Dios. Bueno, dice en el verso 13, verso 15, perdón. Y él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, vamos a orar para que el Señor sea tomando el control sobre esta mañana y sobre esta palabra. Amado Señor, te damos gracias por este momento, por este espacio que tú nos permites, Señor. Nos das el privilegio, Dios, de compartir acerca de ti, Señor. Padre, gracias por esta congregación, gracias por este tiempo de reunirnos, Dios, en coinonía, para escuchar acerca de ti, Dios amado. Gracias porque tú nos amas con amor eterno, Dios. En el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo sea hablando, Señor, en esta mañana. Y bendice todas nuestras vidas y pon corazones dispuestos, corazones sensibles a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice la palabra que la escritura es como una espada de doble filo que corta hacia afuera y hacia adentro. Entonces, yo siempre digo que predicar es sencillo. Tú estudias y haces una exposición y ya. Pero lo difícil es vivir lo que predicas. Entonces, para mí es importante que cuando esté hablando algo, sea algo que el Señor esté tratando en mi corazón, en mi carácter, conmigo, porque si no, no tendría un fundamento. Hay una palabra que me gusta, que es conocimiento, creo que en griego, que significa ginosco, que es conocimiento a través de la experiencia, no a través de información, sino a través de la experiencia. Y antes de entrar en contexto en el verso, quiero contar una historia, usando una parábola, para que juntos comprendamos. No sé si alguna vez han escuchado la vida acerca de Charles Blondin, un acróbata en mucho tiempo, muy famoso, los jucumeros saben quién es. Él una vez hizo una acrobacia en las cataratas del Niágara, cruzó las cataratas del Niágara con un cable de tensión. Y resulta que la primera vez que pasó solo. Pasó ida y vuelta. Cuando él atravesó eso, después intentó nuevamente haciéndolo con una acrobacia más, poniendo de pronto una silla en medio del cable, de pronto sentarse en la silla, de pronto pasar con zancos. Y resulta que él, para hacer este evento, hizo como un anuncio y habían aproximadamente como 5,000 personas viendo lo que él estaba haciendo. Y cada vez que él pasaba ida y vuelta, eso tenía como una altura, no sé, como aproximadamente 49 metros, creo, de altura, si no recuerdo bien, o quizás más. Y una distancia como de 300 aproximadamente y pico de metros. El punto es que él duraba aproximadamente como 30 a 40 minutos haciendo esa acrobacia. Y en un momento, la gente, cuando él llegaba de hacer la acrobacia, le aplaudían, se festejaban, alababan al hombre por su capacidad. Y entonces él se para al frente de todos y dice: ¿quién cree que yo puedo pasar con alguno de ustedes y con una carretilla empujándola? Todos se quedaron callados. Ninguno respondió.
Y de repente aparece alguien ahí de la nada y dice, yo. Bueno, el hombre está pasando con él en la carretilla y dice una de las historias que uno de los cables empieza como a soltarse, empieza a soltarse, entonces empiezan como que de repente a tener miedo el hombre que iba en la carretilla y en ese momento cuenta la historia que Charles Blondin le dice al hombre, móntate en mis hombros. Y él como que queda así. Y él se monta en los hombros y termina de pasar con un poco de suspenso. ¿A qué voy con esto? Aquí en la palabra nos dice, en Mateo 16, antes de todo eso, dice que Jesús estaba en un lugar, en todos los lugares donde él estuvo, y de repente venían fariseos, saduceos, y empezaron a tentarle, a decirle, muéstrame las señales que dices que tú haces para saber si verdaderamente vienes de parte de Dios. Y posteriormente a eso, después otra vez Jesús se reúne con los discípulos y empiezan a hablar. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que es Elías, otros dicen que es Juan el Bautista. Y después Jesús confronta a sus discípulos y les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y es donde viene la parte, que es donde Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero me gusta porque abajo dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Dios. Entonces, cuando nosotros realmente experimentamos a Jesús en nuestra vida, es por medio de una revelación divina, no por medio de una simple información o conocimiento. Ahora, ¿qué tanto nosotros, cuántas veces nosotros no hemos hecho como esa multitud alabó a este acróbata cada vez que hacía sus acrobacias, pasaba, le aplaudían, wow, tú puedes hacer todo lo que tú puedas, tú puedes hacer todo lo que tú puedas, pero cuando lo invita a pasar con él, se quedan inmudecidos. Entonces realmente no están creyendo en la capacidad del hombre. Y en este contexto Jesús también le dice a sus discípulos, ¿no te acuerdas de los milagros que hice? Más anteriormente esos versículos dice que ¿no te acuerdas las veces que multipliqué los panes? ¿No te acuerdas las veces que hice tales milagros? Y ahora, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dices tú que eres Jesús? ¿Cuál es la imagen que nosotros tenemos de Dios? Y quiero hacer comparaciones con un par de pasajes, pero quiero que lleguemos a esa conclusión o a esa interrogativa. Primero, ¿qué imagen tengo yo de Dios? ¿Qué imagen estoy teniendo yo de Dios? Hace poco me llamaba la atención una frase que decía, ¿estás adorando al Dios de tu imaginación o al Dios de la Biblia? ¿Y cuál es el Dios de la imaginación? Pues el Dios de la imaginación es aquello que, pues, por ejemplo, yo le digo algo como la ley del resorte, que es, si yo hago cosas buenas, Dios va a hacer que me pasen cosas buenas. Hay una frase que ustedes la conocen mucho, que es el que al que madruga Dios lo ayuda. y por ejemplo, otra de las cosas que utilizamos es, yo voy a ir al cielo porque hago muchas cosas buenas y soy muy buena persona. Ahora, ¿cuál es realmente la imagen que tenemos de Dios? ¿El Dios de mi imaginación o es el Dios de la Biblia? Normalmente el Dios de mi imaginación es un Dios justo, un Dios que porque somos buenas personas nos da buenos trabajos, buenas finanzas, pero realmente ese es el Dios que nos muestra la Biblia. Realmente ese es el Dios donde toda la humanidad es perfecta, donde no hay hambruna, donde no hay desempleo, o donde no hay conflictos, donde no hay guerra. ¿Realmente ese es el Dios que nos muestra la Biblia o es el Dios de nuestra imaginación? Porque si fuera así, entonces no haría falta el sacrificio que hizo Jesús para salvar nuestras almas. Si fuera así, no haría falta la salvación de Jesús para llegar a una vida eterna con el Padre. O sea, si fuera así, entonces aquí estaríamos en el cielo, no haría falta nada de eso. Entonces, creo que la pregunta es esa: ¿cuál es el Dios que tengo yo en mi conciencia? El Dios que de pronto
hace muchos milagros, pero por allá, pero cuando me dice, quiero invitarte a que estés conmigo, quiero que hagas esto, entonces ahí es donde nos confrontamos, donde entra nuestra duda, ¿realmente ese Dios existe? ¿Realmente ese Dios es real? Y algo que a mí me gusta mucho es preguntarme, ¿cómo estoy viviendo yo mi relación con Dios? ¿Qué estoy haciendo yo para llegar a ese punto donde puedo demostrar que realmente estoy viviendo el Dios de la Biblia y no el Dios de mi imaginación? Ahora, es interesante porque si ustedes se dan cuenta, en el verso... Sí, en el verso 13 al 14, vamos a leer el verso 13 al 14. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Bueno, si se dan cuenta, muchas personas eran conscientes de lo que Jesús estaba haciendo alrededor de todo, pero aún así no lograban identificar realmente que era el Mesías, el Cristo, porque estaban diciendo, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, otros dicen que es alguno de los profetas. Pero hasta que Jesús no confronta a los discípulos y les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? No sé si alguna vez ustedes se han hecho esa pregunta. ¿Realmente a qué Dios estoy yo adorando? ¿A qué Dios estoy yo sirviendo? ¿Cuál es el concepto que tengo yo de Dios? El Dios que hace todo lo que yo quiera, el Dios que me da todo lo que yo quiera, o realmente estoy comprendiendo el sacrificio que hizo Jesús. Ahora, es interesante, siempre nos cuentan muchas historias de muchos misioneros, muchas grandes personas de fe que se arrodillaban o tenían un salto de fe bravo y se lanzaban y decían, por ejemplo, hay una historia donde un misionero una vez tenía que hacer un viaje creo que al norte de África, no recuerdo bien. En ese momento, ese misionero no tenía nada en sus manos. Pero él estaba convencido de que Dios le había dicho que fuera a tal lugar. Entonces él, hace su maleta, empaque y todo eso, se va al aeropuerto. Y faltando aproximadamente como 5 minutos para el vuelo, no sé, pasa algo loco y llega alguien y se le acerca y le dice, esto es para ti. Le entrega un dinero donde está pagando su vuelo. Pero lo interesante es que el hombre estaba totalmente convencido de lo que Dios le había dicho y a dónde iba a ir. Y posteriormente Dios respondió a ese convencimiento, a ese acto de fe, a ese salto de fe. Pero también tenemos otras historias. Por ejemplo, hay una mujer que se llama Helen, no recuerdo su apellido. Ella era de Inglaterra, también misionera. Ella estudió la medicina justamente para ir a hacer misiones a África. Y ella le dijo una vez al Señor, Señor, quiero que tú me recuerdes cada vez que pase por esos momentos que lo que estoy haciendo es por lo que tú ya hiciste por mí. Y resulta que hubo en una de esas etapas, uno de esos momentos, esta mujer es puesta a prueba. Es puesta a prueba. En esa puesta a prueba es secuestrada, es violada, es alejada de lo que estaba haciendo, es golpeada, es maltratada. Y justo cuando ella estaba en ese calabozo donde la secuestraron, la metieron, ella empieza a reflexionar y empieza a acordarse de aquello
que le había dicho a Dios: Señor, recuérdame que cuando pase por momentos difíciles, lo que estoy haciendo es por el amor que tú me diste a mí primero. Esa parte a ella la confrontó en ese momento, porque ella estaba segura que estaba haciendo la voluntad de Dios, y lo estaba haciendo. Estaba ayudando a muchas personas, compartiendo acerca de Jesús, discipulando a muchas generaciones, ayudando en cuestiones de salud. Pero en estas dos historias, ¿a qué quiero llegar? En un lado vemos algo, pues una obra maravillosa, buena, donde Dios responde por medio de una provisión, y en otro lado vemos a alguien que está sufriendo, pero que también hay transformación en el lugar donde están las personas. Ahora, quiero que vayamos y hagamos una comparación con el pasaje de Daniel 3, 17. Daniel 3, 17. Bueno, dice ahí: He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vamos a dejarlo hasta ahí. En el verso 17 muestra cómo Daniel confronta al rey Nabucodonosor, donde le dice: sepas tú que si nos metes al horno ardiendo de fuego, nosotros tenemos el conocimiento de que mi Dios tiene el poder para librarnos de eso y de tu mano, oh rey. ¿Sabes? Me encanta la convicción que tenían estos tres jóvenes. Cuenta la historia, ustedes se la saben más que yo, donde el rey, cuando escuchó esto, mandó a calentar 7 veces el horno de lo normal. Y dice que los soldados que estaban metiéndolo fueron evaporizados, fueron muertos por causa solamente del resplandor. Ni siquiera lograron tocar el fuego. Pero estos tres jóvenes cayeron dentro del fuego. Pero lo que más a mí me confronta y me hace preguntar es cuando aparece el verso 18, donde dice: pero sepas tú, oh rey, que si no lo hace, no serviremos a otro Dios ni adoraremos a otro Dios que no sea el nuestro. Eso me confronta porque veo a unos misioneros que llegan a ese punto de decir: oh Señor, yo sé que tú tienes el poder para hacer tales cosas. Pero en su comportamiento veo también otra misionera que dice: pero aún si paso por el fuego ardiendo, te seguiré adorando y te seguiré sirviendo. Ahora, esto también lo puedo contar como testimonio propio. Yo creo que todos ustedes han experimentado eso. Ahora nosotros que estamos en Juventud con una Misión, siempre hay un proceso de preparación y todo esto, de estudio, de intimidad con el Señor, y todo lo que te brindan. Pero realmente, cuando tú no estás experimentando con el Dios de la Biblia, nada de esa información va a servir. Nada de esa información va a servir para algo. El punto es que, por ejemplo, en mi caso, yo iba a hacer misiones afuera del país. Misiones fuera del país. Y estaba metido en otro equipo. Estaba orando al Señor. En un momento dije: Señor, yo creo que tú puedes hacer esto. Yo creo que tú puedes darme las finanzas que necesito para ir a ese lugar donde estoy convencido que tú me estás llamando. Después llegó un momento donde sentía: ¿y qué pasa si no? ¿Seguirás adorando y sirviendo con el mismo amor y pasión? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no te doy ese trabajo? ¿Qué pasa si no se cancela esa deuda en este momento? ¿Qué pasa si no entramos a la universidad o no sé qué cosa?
Hay muchas cosas que nosotros vivimos y experimentamos. Y de acuerdo a lo que hemos leído, informado de la Biblia, de todos los milagros que Dios ha hecho, en algún momento llegamos a ese poder de convencimiento. Señor, yo sé que tú puedes hacer esto. Pero, ¿qué pasa si Dios no hace eso? ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ignorarlo? No, Dios no me escucha, Dios no, ese Dios no es real. Ese Dios es mentiroso. ¿A qué Dios estamos adorando, sirviendo? ¿Al Dios de nuestra imaginación o al Dios de la Biblia? Y me gusta más adelante porque dice algo en los siguientes versículos y quiero hacerlo con esta interrogativa. ¿Será que estoy siendo consciente de la preeminencia de Cristo? De que Cristo, como preeminencia, es la revelación e imagen de todos los atributos morales y divinos de Dios. De que Cristo es nuestro fundamento. Por ejemplo, en la preeminencia de Cristo se ve reflejada la semejanza, que es la imagen de Dios. Se ve reflejada la manifestación, que es Dios revelado a través de Jesús. Y se ve revelado la expresión, que es Cristo en Dios expresado. Ahora, ¿qué imagen estoy teniendo yo de Dios? ¿Será que Cristo está latiendo en mi corazón fuertemente? ¿Será que Cristo está latiendo en mi corazón en esos momentos donde realmente debo demostrar que soy un hijo de Dios? Por ejemplo, hay un ejemplo que me gusta mucho, que lo escuché hace poco. Es acerca de cuando nosotros exprimimos la crema dental, que sale obviamente la crema. Pero, y justo es eso, o sea, ¿qué pasa en esos momentos cuando estamos siendo exprimidos? ¿Qué está saliendo de nosotros? ¿La voluntad de nuestra propia mente o está saliendo el Cristo vivo dentro de nosotros? ¿Qué está saliendo en esos momentos cuando estamos siendo exprimidos, cuando estamos siendo pasados por el fuego? O sea, si ustedes se ponen a analizar el contexto de estos tres jóvenes, ellos, o sea, yo miro y digo, estaban en otro nivel, estaban volando, estaban escapados, como dice uno allá. Estaban escapados porque, o sea, realmente es impresionante. Ellos estaban convencidos de que Dios podía librarlos del horno de fuego. Tan convencidos estaban que confrontaron al rey Nabucodonosor. Y si ustedes se ponen a analizar un contexto anterior, había pasado algo semejante con Daniel. Y por eso es que ellos llegan a esa posición de administración, por lo que Dios había dicho a través de Daniel. Pero era por eso mismo, de que ellos estaban siendo exprimidos en ese momento, pero ellos no dijeron, ay, no, vamos a arrodillarnos. No, ellos dijeron, yo sé que mi Dios puede librarnos de ese horno y puede librarnos de sus manos. Pero ¿qué pasa si no lo hace? Pero aún si no lo hiciere, yo seguiré adorando y sirviendo a mi Dios. Yo seguiré adorando y sirviendo. ¿Qué pasa cuando estoy siendo exprimido? ¿Seguiré adorando y sirviendo a Dios? ¿Seguiré adorando al Dios de mi imaginación o al Dios de la Biblia? ¿A qué Dios, qué imagen estoy teniendo yo de Dios? Y si nos vamos más adelante al versículo 24 y 25, y lo leemos por un momento. Versos 24 y 25 dice algo que es muy inspirador. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Esa parte me encanta porque al rey se le revela la imagen del Hijo de Dios. La imagen del Cristo vivo dentro del horno de fuego con esos 3 jóvenes. O sea, pasando por el fuego, y dice que ellos no estaban sufriendo, no estaban siendo quemados, y toda la ropa estaba totalmente intacta.
en el momento de que ellos fueron exprimidos, fue sacado el Cristo que estaba dentro de ellos. Entonces, ¿qué sale de nosotros cuando pasamos esos momentos? ¿Qué sale de nosotros cuando Dios no nos da lo que queremos? ¿Qué sale de nosotros cuando no recibimos esa respuesta mágica, divina de Dios que tanto esperamos? ¿Qué sale de nosotros? Y esto para mí fue confrontante, porque yo, Señor, quiero ir a otro país, quiero conocer tal lugar, quiero llegar donde una tribu indígena y todo esto y lo otro. Y entonces fue cuando fui confrontado, porque a veces queremos cosas porque estamos amando, entre comillas, más a otras, por decirlo así, a otras cosas que a lo que a nosotros nos pertenece primero. ¿Cómo así? El Señor me hizo entender que yo estaba amando a otra nación más que la propia mía. No tenía sentido de pertenencia. Y cuando no tenemos sentido de pertenencia, es difícil que valoremos lo que Dios nos está dando. ¿Será que estamos teniendo sentido de pertenencia por lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Estamos teniendo sentido de pertenencia por lo que Él hizo por nosotros? Y dejamos de pensar en nuestro propio egoísmo, que queremos hacer tales y tales cosas, pero no nos enfocamos que Él es el que importa. Él es realmente el primogénito. Él es realmente el primer pensamiento de nuestro día. Él es nuestro primer amor. Y si estamos con Él y Él está con nosotros, pues nada más importa. Nada más importa. Hay una frase en alguna canción que dice: si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti, nada deseo. Algo así. Pero a veces cantamos este tipo de letras, pero sin el conocimiento o sin el convencimiento real de lo que estoy diciendo. Señor, realmente si te tengo a ti, nada de lo que está fuera de ti importa. No importa otros lugares, no importa todo el orgullo y el egoísmo que está en mi corazón, no importa, Dios. Solamente importas tú. Eres tú, Señor, la imagen del Dios viviente. El Dios invisible hecho carne es Jesús. Entonces, por eso es que Jesús le hace esa pregunta a los discípulos, y por eso hago como que un entrelace entre las dos pasajes, por el acto que hicieron estos jóvenes. Y es cuando Jesús le dice a los discípulos: ¿quién dices que soy? ¿Quién estoy diciendo yo que es Dios? ¿Quién estoy pensando que es Dios? ¿Quién realmente? ¿Qué imagen estoy teniendo de Dios? ¿Qué sale de mí en esos momentos? ¿Qué está saliendo de mí? Y por eso vuelvo y traigo a la mente la primera parábola, que era del acróbata, y era donde ellos celebraban cada vez que este hombre pasaba y venía, celebraba y pasaba y venía. Pero cuando viene ese momento de prueba, que te dice: ven conmigo, y pasamos juntos, es justo allí donde viene si realmente estás creyendo en Dios. ¿Realmente estoy creyendo en el Dios que me habla la Biblia? ¿O me estoy imaginando a un Dios superpoderoso? Y Dios es superpoderoso, claro que sí. Pero, ¿qué es lo que realmente, en qué realmente está fundamentada mi fe? ¿En Cristo o en lo que yo creo que Dios puede hacer? Y esto, como le decía al principio, es una espada de doble filo, así como va hacia afuera, va hacia adentro. Y era una lucha que yo siempre tenía. Y era porque siempre sí me imaginaba a un Dios súper bueno, súper bondadoso. Y Señor, ¿por qué no acabas de inmediato ya con todo esto? Pero realmente era necesario el sacrificio de Cristo para que nosotros reconociéramos que necesitamos a Jesús en nuestras vidas, que necesitamos estar permanentemente anclado a esa roca. Entonces, quiero dejarles esto como pensamiento. ¿Cuál es la imagen que estoy teniendo yo de Dios? ¿Quién dices tú que soy? Hoy está preguntando
Hoy está preguntando Dios a cada uno de nosotros, ¿quién creemos que es Jesús? ¿Quién estamos creyendo que es Él? Y ahora, quiero añadir algo. Ya esto quizás estaba un poquito fuera, pero no está tan lejos. Y tiene que ver con lo que es Jesús. Ahora, cuando nosotros tenemos la imagen correcta de quién es Dios, esto está un poquito aparte, pero tiene que ver con lo que hoy también estamos celebrando con los niños. Cuando nosotros tenemos la imagen correcta de quién es Dios, reconocemos a Cristo como fundamento de todo. Reconocemos que el carácter y naturaleza de Dios y todo eso, pero hay algo que me encanta y es donde Jesús dice en un pasaje, esto no lo pueden, no es necesario, dice, en aquella misma ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Esto está un poquito aparte del tema, pero es la parte introductoria, donde Jesús le da importancia a los niños. Los niños son importantes para el reino de los cielos. ¿Y por qué? Algo que me gusta es donde él resalta, el más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Wow. Y el primero que se humilló fue Jesús. El primero que entregó todo fue Jesús. Y ese es el ejemplo al que debemos de seguir. Ese es el Dios al que debemos de seguir. Un Dios que se humilla y entrega su vida por nosotros. Es allí donde nosotros tenemos que humillarnos. Señor, me humillo delante de ti. Reconozco que eres tú el único Señor y Salvador. Y esto también es una invitación a todos los padres de familia que están aquí. Como les digo, saliendo un poquito del tema. A todos los padres que están aquí. A que cuidemos la vida de nuestros niños. A que le podamos dar los fundamentos necesarios que ellos necesitan para crecer en una vida llena y completa, entregada a Dios. Dice las Escrituras que cuando un niño se cría en los fundamentos, no se apartará de su ley cuando fuere grande. Algo así. El punto es este. El punto es que los niños son importantes para el reino de los cielos. Cuando vengamos, esto es una invitación a que cuando vengamos a la casa del Padre, no solamente traigamos a nuestros niños y los mandemos allá arriba para que no nos distraigan, cosas así, no. Ellos allá están siendo preparados, fundamentados. Y esto también hace parte de la imagen de Dios. Dios es un Dios paternal que ama a los niños. Dios es un Dios paternal que cuida a los niños y quiere que todos estemos entregados completamente en esa misma línea, en ese mismo camino. Entonces, esa invitación, primero a que nos hagamos esa pregunta, ¿qué imagen tengo de Dios? Y un poquito aparte del tema, le demos la importancia a los niños. Esto, lo que es aparte del tema es teniendo en cuenta de que estamos celebrando también el mes de los niños. Entonces, sin más preámbulos, que me dijeron que terminara hasta ahora, quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración y quiero que nos pongamos de pie.